importa qué tan rápido corras, nunca serás más rápido que él. No importa qué tan malo o bueno seas, la misma sentencia será para todos. No importa qué tan saludable fuiste, porque no hay medicina que lo cure. Todos estamos destinados a que la muerte nos encuentre cuando ella lo desee. Pero las aventuras de un gato nos demostró que es la muerte lo que irónicamente le da un sentido más valioso a la vida. No es ninguna novedad que El gato con botas 2, El último deseo, se convirtió en una de las películas animadas más importantes de la década y una de las más queridas de DreamWorks, lo cual sí es inusual, tomando en cuenta que fue una secuela de una película que, si bien pertenece a la franquicia de Shrek, fue hecha en un plazo de 11 años de diferencia, en el cual demostró un cambio radical en varios aspectos, desde su animación y diseños hasta la forma en la que cuenta su historia, por lo que su éxito se puede considerar como un rayo dentro de una botella. También demostró ser una película más profunda de lo que uno pensaría. Por la temática de la película, es decir, el deseo, no dejaba de pensar en las ideas de Arthur Schopenhauer sobre el sufrimiento. Ya saben, todos los seres vivos tienen voluntad de vivir, la cual nos hace querer algo que es la fuente del sufrimiento. No tenerlo nos hace sufrir, pero tenerlo, si bien nos lleva al gozo, este no puede ser completo, lo que nos lleva directo al tedio que nos hará volver a desear y por lo tanto otra vez a sufrir. Perrito de hecho me recuerda mucho a la solución que Schopenhauer proponía sobre cómo acabar el sufrimiento. Digo, él era el único que parecía rechazar cualquier deseo de voluntad. Podía ser empático con el sufrimiento de los demás y claramente se veía como alguien muy indiferente a lo que ocurría en su cotidianidad. Era alguien que a pesar de todo podía vivir muy feliz con su vida, a diferencia de Jack Horner, que a pesar de vivir una vida cómoda, sufre por su obsesión de querer más y más. De paso, los conflictos que ocurren en la película son debidos a que casi todos los personajes como Gato, Kitty, Jack e incluso Ricitos, al tener un carácter muy egoísta e ensimismado, se creen la representación máxima de la voluntad, y por lo tanto van a conseguir ese deseo a costa de lo que le pase a los demás, que según Schopenhauer es la raíz de los conflictos a lo largo del mundo. Pero como ya hice un video hablando de la filosofía de Schopenhauer y su pesimismo metafísico, quisiera hablar de otro tema que también se me hace muy recurrente en la película y que, en mi opinión, es mucho más central que el tema del deseo, ya que es el arco principal del protagonista de la película, y me sorprende que no haya sido muy hablado en internet. En la película, Gato busca la manera de evitar su muerte por el medio que sea necesario. ¿Y quién diría que una película en la que viéramos a la muerte tan presente nos muestra un mensaje existencialista sobre cómo al encararla nos permite verle un valor más auténtico y optimista a la vida? Y para explicarlo, usaré la propuesta filosófica de uno de los pensadores más importantes de la historia, Martin Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo alemán que nació el 26 de septiembre de 1889 y murió el 26 de mayo de 1976. Heidegger es conocido por ser considerado por muchos pensadores como el filósofo más influyente del siglo XX. Y también es conocido por ser miembro del partido nazi. ¿Y tú qué creías que cometiste errores en tu adolescencia? Pero bueno, ¿qué sería la filosofía sin interpretación de textos? Quiero que sepan que si bien es imposible desligar a Heidegger con su participación con el nazismo y que este canal está totalmente en contra de cualquier movimiento fascista, las propuestas filosóficas de Heidegger pueden trascender a su persona y que la razón por la cual siguen teniendo mucho valor es que pueden ser aplicables de manera universal sin que éstas necesariamente promuevan discursos supremacistas. ¿Todo claro? Dicho esto, podemos continuar. Bien, ¿qué buscaba Heidegger con su filosofía? En su libro Ser y Tiempo, Heidegger buscaba que nos volviéramos a preguntar por una cosa que según él nos habíamos olvidado hace mucho tiempo, y esa era la pregunta por el ser. Ser en filosofía se refiere a todo lo que existe en la realidad, y si revisas la historia de la filosofía occidental, esta comenzó con la búsqueda del apeirón, es decir, del origen o sustancia que conforma lo que estaba hecho todos los seres vivos o inertes. Con el pasar del tiempo y con los cambios que la sociedad presentó, la filosofía se fue orientando a resolver o investigar sobre otro tipo de preguntas que consideraban importantes en ese momento histórico.
Heidegger busca retomar esta pregunta dándole una propuesta más original. Heidegger es muy difícil de leer y muy difícil de explicar, por no decir que hoy en día su pensamiento es sumamente cuestionado y controvertido. Es por eso que si estás interesado en saber más sobre él, te recomiendo una serie de videos sobre él en la descripción, así como recomendarte que si tienes cierta noción de filosofía, puedas mínimo leer su libro más importante. De paso debo aclarar, no estoy diciendo que El gato con botas 2 es una película que tenía intenciones de hablar de Heidegger en la pantalla grande, porque ya vi gente diciendo que sobreanalizo. Lo que busco es usar su propuesta filosófica para analizar los temas de la película, porque lo considero divertido y siento que es una manera muy amena de que aprendan algo nuevo de una forma original. Entonces, ¿qué propone el nuevo Heidegger en la pregunta por el ser? Según Heidegger, la razón por la cual se nos ha olvidado la pregunta por el ser es porque hemos entendido al ser como si fuera una atribución de propiedades o categorías. Para hacerles un repaso, Tales de Mileto creía que el ser estaba hecho de agua, Platón creía que el ser estaba hecho por ideas, y Aristóteles decía que el ser era un acto en potencia de lo que puede llegar a ser. Todos les daban una categoría, una propiedad al ser, aislada del mundo, así como cuando nosotros le damos propiedades a un libro cuando lo miramos. Heidegger, si bien dice que esto no es necesariamente incorrecto, sí dice que está incompleto, ya que Heidegger, más que plantearse la cuestión por el ser como un conjunto de propiedades, lo ve más bien como una relación de sentidos. Para que se entienda mejor lo que quiero decir, nosotros podemos categorizar las propiedades de un libro para definirlo: su tipo de letra, el grosor de su papel, el color de la portada, la cantidad de páginas, etc. Sin embargo, lo que hace que el libro sea libro es la relación que yo le doy a ese ser, es decir, que lo use para leer. No importa si el libro es de papel o incluso sea digital, es el sentido que yo le doy lo que define su existencia. ¿No sirve para torturar? Para probar su punto, Heidegger hace un análisis preparatorio de un tipo de ser en específico: el ser humano. ¿Por qué el ser humano? Por dos motivos. El primero es porque, según Heidegger, el ser humano es el único ser que se hace la pregunta por el ser, por muy vaga la noción que tengamos nosotros de lo que eso significa. Una roca no se pregunta por el ser, ni una vara, ni un perro, ni mucho menos un gato. Es más, un gato le sudaría esta pregunta, y la única razón por la que puedo analizar al gato con botas es porque el personaje tiene atributos humanos. El segundo motivo es porque el ser humano, dependiendo del lugar en donde existe, es completamente diferente a otro ser humano en su forma de existir. Si tú haces una hamburguesa en Colombia y una en Inglaterra, esta será completamente similar. Sin embargo, un ser humano que vive en México experimenta su existencia de una manera distinta a la de una persona que vive en Japón. Y como lo que Heidegger quiere demostrar es que la pregunta por el ser es una relación de sentidos, el ser humano le queda perfecto como su conejillo de indias. Esta característica del ser humano, de que su existencia esté determinada por el espacio en el que habita, es la razón por la que en Ser y Tiempo, Heidegger llamará al ser humano el Dasein, que es una palabra alemana que significa ser ahí del lugar. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás. ¿Y qué cosa sacó Heidegger de su análisis del Dasein? Bueno, antes de decirlo, les debo hacer un mini glosario. Ontología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del ser. Heidegger utilizará la palabra ontológico para referirse a una estructura general que todos los seres comparten. Por su parte, las palabras óntico o ente se usan para referirse a una entidad o ser en específico. Heidegger usará la palabra ente para referirse a un tipo de ser y óntico naturalmente la usará para referirse a un individuo en concreto. Ahora bien, lo que Heidegger encontró en el análisis del Dasein es que este no se caracteriza por ser un ente aislado, sino que para poder existir necesita una estructura ontológica que comparte con todos los Daseins. Esta estructura no define propiedades, sino que le sirve al Dasein de manera óntica para que pueda interactuar en el mundo en el que habita y tener una existencia. A esta estructura, Heidegger la llamará existenciarios. No diré cuáles son todos los existenciarios aquí, porque me daría hasta mañana, pero lo que Heidegger describió con ellos es que el Dasein, ontológicamente, es un ser que fue arrojado al mundo, como si nosotros estuviéramos en un estado de eyecto. En este estado de arrojo no elegimos en qué lugar caer, pues para empezar nadie eligió nacer. Sin embargo, una vez caemos en este mundo, empezamos a interactuar con él, incluido con los entes que se nos presentan en el espacio que el Dasein experimenta en la cotidianidad de su vida, y que son determinados en el lugar en el que naciste.
Los entes que le parezcan útiles a la mano al Dasein los utilizará para interpretar el lugar que habitó y proyectarse las posibilidades que se le presentan en su vida. Las posibilidades que elija en esa proyección serán las que marquen el sentido de su existencia, dejando en los entes utilizados para esta tarea una historia, una narrativa que refleja el mundo que habitó de manera óntica. ¿Muy confuso lo que dije? Bueno, para explicar mejor la filosofía de Heidegger, naturalmente se utiliza el ejemplo del martillo, el clavo y el marco. El martillo, el clavo y el marco son tres tipos diferentes de entes, cada uno con sus características propias. Cuando un Dasein agarra estos entes y los usa para colgar algo en la pared, aquí les está dando su sentido como ser, porque gracias a cómo usa esos entes, el Dasein se proyecta las posibilidades que el mundo le ofreció y eligió. En ese marco colgado puede estar el diploma de la carrera que elegiste, que estará determinada por las limitaciones del país en el que naciste. O puede ser una foto familiar donde se vea claro los entes con los cuales reflejas la cultura en la que resides, y que muestran un estilo de vida muy distinto al de una persona en otro rincón del mundo. O el cuadro de un artista, el cual refleja con los entes usados para crearse cómo proyecta su estilo de vida, qué convicciones políticas tiene o qué útiles a la mano usó para darle su propio sentido, el cual no solo será interpretado de muchas formas, sino que dependiendo del lugar en donde esté, su sentido será radicalmente diferente. Pues no es lo mismo el sentido que un cuadro tiene en una galería de arte a uno que está colgado por tu madre en el refrigerador de tu casa. Ahora ya es más claro, ¿no? Según Heidegger, somos unos seres que fuimos arrojados al mundo, y que dependiendo de dónde caemos, usaremos los recursos que tengamos disponibles para interpretar el mundo que habitamos y proyectar un sentido a la existencia de manera individual. En palabras de Heidegger, el ser ahí es en cada caso aquello que él puede ser y tal cual es su posibilidad. Cósmico. Wow, that was shit. Ahora bien, como dijimos antes, este Dasein no vive de manera aislada, sino en un mundo que comparte con otros Daseins. Al coexistir con otros Daseins, busca un grupo para sentirse a gusto. Sin embargo, al hacerlo empieza a compararse con los demás miembros de ese grupo para medir las posibilidades que tiene en esa comunidad. Y en un intento por querer sentirse acogido en esta comunidad, es capaz de entregar todas las posibilidades que se le presentan en la vida a esta masa, perdiendo consigo todo rastro de individualidad en el proceso. Lo que acabamos de describir, Heidegger lo llama el Dasman, que traducido al español sería el uno, alguien más del montón. Al hacer esta distinción entre Dasein y Dasman, podemos sacar una serie de características ontológicas para cada uno. Mientras que el Dasein tiene un proyecto de vida, el Dasman no lo tiene, pues este fue definido por el grupo. Es más, se deja llevar por la vivez de novedades, pero no por un genuino interés por lo que hace, sino por la ambigüedad y el asombro que la masa social le ofrece. Como el Dasein entiende las posibilidades que presentan en su vida, este se angustia por la responsabilidad que conllevan. El Dasman no tiene responsabilidad, sino que se la relega a los otros. Es más, carece de toda responsabilidad moral, algo que el Dasein sí tiene. Mientras que el Dasein tiene un mensaje en sus palabras, el Dasman tiene una habladuría que carece de todo contenido, pues tiene temor de lo que dicen los otros de él, para no perder esta comodidad. Todas estas distinciones se nos presentan para distinguir la vida auténtica, que pertenece al Dasein, de la vida inauténtica, que pertenece al Dasman, pues el Dasman no se proyecta las posibilidades de su propia existencia, sino que se conforma con el anonimato y la comodidad de la vida que los demás han proyectado para él, viviendo no como él quisiera, sino viviendo como se dice que se debe vivir. En palabras de Heidegger, disfrutamos y gozamos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y se juzga. Incluso nos apartamos del montón como se aparta de él. Encontramos sublevante lo que se encuentra sublevante. El Dasman, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescribe la forma de ser de la cotidianidad. Cabe aclarar que Heidegger no busca decir que el Dasman es necesariamente un ser inferior al Dasein. Pero la impropiedad del Dasein no significa algo así como un ser menos o de un grado inferior. La impropiedad puede, antes bien, determinar al Dasein en su plena concreción, es su manera de ocuparse, excitarse, interesarse, ser capaz de gozar. Ser y tiempo es un análisis ontológico, no una crítica sociológica. Es más, Heidegger dice que todos podemos caer en la vida inauténtica del ser,
Somos humanos. Nuestra fortaleza más grande es la capacidad de formar comunidades para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir, por lo que se me hace imposible que nadie quiera sentirse bienvenido en un grupo. Lo que sí vengo yo a advertir es que uno tendría que tener cuidado de cómo esto puede afectar nuestra individualidad y ser carne de cañón para manipulación. Pero para ello debemos entender que el Dasein y el Dasman no es algo fijo y determinado por una particularidad innata del ser humano, sino que se realizan dependiendo de qué tan consciente eres de tus actos y para quién está siendo tu existencia. Palabras de Heidegger. El quien no es este o aquel no es uno mismo, ni alguno, ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Lo que sí dice Heidegger es que sí es posible para el Dasman volver a recuperar su vida auténtica. ¿Recuerdan que dije que el Dasein se angustia por la responsabilidad? Angustia es el sentimiento de sentirnos incómodos, en un mundo que parece ya no tener sentido para nosotros. Heidegger dice que cuando nos empezamos a angustiar, el Dasein tiene la oportunidad de volver a encontrar el camino a su propia autenticidad. Pues es en este estado de angustia que el ser humano se puede hacer preguntas sobre sí mismo y qué quiere hacer de su vida. Esto le desvela una verdad que le permite volver a ser consciente de su existencia auténtica. Esta verdad es la que Heidegger describe como el verdadero ser del ser ahí, el Sorgen, o el cuidado en español, que es lo que le permite al Dasein adentrarse en el mundo, y no solo utilizar los entes a nuestro alrededor para proyectarse una existencia propia y así cuidar de nosotros mismos, sino que también permite que cuidemos a los demás. El Sorgen llevará al Dasein a comprenderse como un ser que siempre ha estado en este mundo y que podrá enfrentar las posibilidades de su existencia a su propia manera. Lo único que huelo es pura... Con la explicación dada, ya podemos ver cómo se ve claramente el pensamiento de Heidegger en la película. Cuando Gato muere en su última vida, vemos cómo literalmente es arrojado al mundo, y nada más es estar ahí, es decir, en la veterinaria, empieza a interactuar con los entes que tiene a su alrededor, siendo en su caso los más útiles para sus manos, su sombrero, su capa, su florete, y los más importantes para él, sus botas, ya que son con los que proyecta las posibilidades que él tomó en su mundo, uno de forajidos, donde es una leyenda entre todos los pueblos españoles. En las botas de hecho podemos ver lo que Heidegger hablaba de que los entes le permitían al Dasein manifestar su historicidad, ya que las botas de gato son lo que le permiten ser el gato con botas, como muestran un pasado donde con él puede proyectar las posibilidades que eligió y expresar toda su individualidad. Pero no es al único que le ocurre esto. Kitty usa una máscara en la película y solo se la vemos cuando siente una profunda desconfianza ante los demás. Con ese ente, Kitty proyecta un mundo que interpretó como uno traicionero, donde siempre proyectas tus posibilidades como la forma en la que te puedas valer por tu propia cuenta. Al fin de cuentas, sus dueños le cortaron sus garras y Gato la dejó en el altar. También lo vemos en Perrito, y como ese calcetín que usa por camisa, podemos ver su historia como una triste y desgarradora, pero que él interpreta de una manera más optimista. También lo vemos con Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando entran en pinos nostálgicos, son atrapados por el simple hecho de ser el mundo en el que vivían su cotidianidad desde el momento en el que fueron arrojados. Fue la propia Ricitos la que finalmente quedó atrapada en esa ilusión cuando se acercó a un ente muy útil a su mano, el libro de cuentos de hadas. Y nada más la interacción con ese ente es con lo que podemos ver el mundo que Ricitos interpreta, y los deseos que tiene por la posibilidad de tener una familia humana como los demás. Es más, si nos vamos más lejos, la estrella de los deseos es el ente que representa en todos los personajes las posibilidades que se presentan en su vida y cómo planean incorporarlo en su existencia. La familia de Ricitos, un amigo en el que pueda confiar Kitty, las 9 vidas de Gato, hasta pasa con Jack Horner y su deseo por tener más poder, que muestran una existencia egoísta que él mismo proyecta y escoge. Sin embargo, más que un Dasein, sería más acertado identificar al Gato con botas como un Dasman. No lo parece por su actitud, pero el gato muestra claras señales de ser una persona que vive una existencia inauténtica y que prefiere dejar las proyecciones de su vida a lo que una masa de personas eligen de él. Gato no tiene proyecto, o sea, sí, su vida de forajido es su proyecto, pero si nos fijamos bien es muy ambiguo. No podemos definir exactamente de qué trata su leyenda, por eso no puede en su entierro decir algo en su nombre, porque no tiene algo que decir más allá de las novedades de los pueblos que visitaba. No tiene responsabilidad por nada, de hecho todas sus muertes son debido a la poca responsabilidad que tiene por su propia vida. Es tan alérgico al compromiso que dejó plantada a Kitty en el altar.
Gato puede hablar, pero todas sus palabras carecen de contenido. Si miran al personaje en la primera película y lo comparan con la segunda, se darán cuenta de que en esta, en especial al inicio de la película, sus palabras se reducen a frases de cajón sobre su persona y que solo hablan de lo grande que es, como si estuviera obsesionado por lo que las demás personas dicen sobre él. Esta es la historia de un gato que se convirtió en héroe. Un forajido dedicado a la justicia y un amante de las mujeres hermosas. Y que gato en las tendrá, quien su vida apostará, a quien la espada no toca jamás, un felino fiero y audaz. Gato vive una vida inauténtica porque le parecía mucho más cómodo que un grupo determinado de personas fueran los que decidieran las posibilidades en la vida en vez de que él las tome. Es su arco de personaje en esta cinta recuperar su vida inauténtica y velar por cuidar de ella. Gato de hecho en la película siente angustia por su vida. Y no es en la escena donde Perrito lo calma. Aquí siente temor. Y Heidegger nos dice que no podemos confundir el temor con la angustia, aunque se parezcan mucho. El miedo, según Heidegger, se da por un ente en concreto. En el caso de Gato, la muerte. La angustia por su parte no se da por algo en concreto, sino más bien por todo lo contrario, por la falta de un sentido concreto en el mundo que lo rodea. Esto lo vemos con Gato cuando se encuentra en la cueva con sus vidas pasadas, y empieza a sentir que esa vida de leyenda se sentía sola y sin ningún propósito real. Gato aquí se angustia porque se dio cuenta de lo que sus vidas pasadas fueron en realidad. Una existencia vacía, que a cada rato lo estaba dejando solo, sin una pizca de responsabilidad o apego por el mundo, que lo dejaría paulatinamente en el sufrimiento y en el olvido. Pero esta angustia es lo que le permitió al gato volver a estar en contacto consigo mismo y empezar a preguntarse qué es lo que quiere de su vida y a ser más consciente de lo que quiere. Es aquí cuando empezamos a ver cómo Gato vuelve a retomar su autenticidad y empieza a proyectar las posibilidades para la única vida que siempre ha tenido. Y con él empieza a cuidar a las personas que lo quieren y lo más importante, empieza a cuidar más de él. La daga de Gatito es el ente que prueba que Gato lo proyecta en las posibilidades de su existencia, ya que con ella no solo proyecta lo mucho que Kitty y Perrito son para su vida, sino cómo empieza a cuidar de sí mismo y a vivir de una manera mucho más propia. Comprendiendo la vocación hace al Dasein que el más peculiar sí mismo obre sobre sí partiendo de su elegido poder ser. Solo así, el Dasein puede ser responsable. ¡Saluda a mi daga de gatito! ¿Me invitas un café? Ahora el Salón del Ocio tiene Ko-fi. Si crees que puedes apoyar para que este canal pueda seguir creciendo y así traer mejoras en el contenido, puedes ingresar a coffee.com/MrGuanuel, el Salón del Ocio, o ingresando al link que dejo en la descripción, y donar al canal lo equivalente a lo que cuesta un café. Es completamente opcional y no requiere de suscripción, por lo que no estás obligado a pagar mensualmente. Lo donado será para invertir en el canal y me ayudarías mucho con el apoyo. Si no te es posible o no estés interesado en hacerlo, recuerda que con comentar, compartir y darle like a mis videos ya me estás ayudando a que el Salón del Ocio crezca mucho. Recuerda, coffee.com/MrGuanuel, el Salón del Ocio. Bueno, ya aprendimos qué es el ser para Heidegger. Ahora falta definir qué es el tiempo y cómo está relacionado con el ser. Ya vimos que el Dasein, al entender las posibilidades de su vida y estar en contacto con su Sorgen, comprende que siempre ha estado en el mundo y así puede proyectar las posibilidades de su existencia. Al hacerlo, entiende su propia temporalidad en el mundo. Heidegger no veía el tiempo necesariamente como una línea determinada de fechas, como si viéramos un calendario, sino más bien lo veía como una dimensión, con la que el Dasein se relaciona para poder interactuar con el mundo de forma significativa, pues es el pasado con lo que demuestra el haber sido un ente con una historia de su propia existencia, que desde su presente proyecta todas las posibilidades que tendrá en su futuro. El Dasein entiende esto y usa el tiempo como una herramienta para construir su propia autenticidad, pero al darse cuenta de todas sus posibilidades, se da cuenta de que hay una posibilidad que está presente en todo el tiempo, y es la posibilidad de su ya no posibilidad, de su ya no ser, es decir, y no hablo metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma elegante. Me refiero a la muerte, sin máscara.
Heidegger describe a la muerte de la siguiente manera. La muerte es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del ser ahí. Yo puedo elegir irme en un coche y que muera atropellado. Puedo elegir trotar en un parque y que lo último que sufra sea un ataque al corazón. O tomar un vuelo y que el avión se estrelle. Por eso es la posibilidad de mi absoluta imposibilidad, porque puede ser posible en todos los momentos de la existencia, no solo cuando uno se vuelve demasiado viejo. Por eso Heidegger no ve la muerte como una fecha determinada, sino como un concepto existencial, pues está presente en cada aspecto de la vida del Dasein. Por eso el título del video, Somos seres para la muerte, porque en cada posibilidad, sea elegida o no, está presente la posibilidad de que mi vida termine. ¿La vida inauténtica es consciente de la muerte? Por supuesto, pues es imposible que dentro de la masa de personas no se atestigua esa posibilidad, pero el Dasman la interpreta de una manera totalmente distinta. El Dasman ve a la muerte como una fecha determinada, por lo que, en un intento de esconderse de ella, se oculta en el grupo de personas para que sea lo más irreconocible para la muerte, al punto de decir que la muerte no va a alcanzarlo en las posibilidades que eligieron para él. Puede incluso negar que él morirá, porque aún no es su tiempo, y por esa comodidad cree que es el único que puede negar que en sus decisiones está la posibilidad de morir. Y esto es lo que hace exactamente Gato en la película, y la causa de llevar una vida tan inauténtica. Gato siempre habla de cómo se ríe en la cara de la muerte, cómo tiene canciones en las que es el héroe favorito de todos, e incluso que dice que su leyenda jamás morirá, porque cree que si sigue en este mundo de forajidos, él siempre será intocable. Siempre que los pueblos elijan las posibilidades de su vida, podrá vivirla cómoda, sin responsabilidades de sus actos. ¿Qué le pasará a los demás y no a él? Solo porque nació con 9 vidas. Pero es cuando se enfrenta por primera vez al lobo que llega a darse cuenta que no es así, que es igual de mortal que todos. En un intento por esquivar a la muerte, vemos el momento más inauténtico que el gato ha experimentado en todas sus existencias, que es cuando se va al refugio de gatos y pierde absolutamente todo rasgo de su identidad, al punto de llegar a ser irreconocible para cualquier persona, pues dejó que su personalidad fuera borrada por la señora de los gatos, para volverse uno más del montón, un ser completamente vacío. Pero este esfuerzo es inútil, pues la muerte, por mucho que te ocultes, siempre llegará, siempre será latente. Heidegger de hecho dice cómo la muerte es algo que solo podemos experimentar por nosotros mismos. Puedes atestiguar una muerte, pero no es lo mismo que experimentarla, porque al atestiguarla vemos a otros morir mientras estamos vivos. Es algo que solo tú conocerás cuando la debas encarar. Morir es algo que cada Dasein tiene que tomar en cada caso sobre sí mismo. La muerte es, en la medida que lo es, esencialmente en cada caso mía, y ciertamente significa una posibilidad de ser en que va pura y simplemente en el ser del Dasein peculiar en cada caso. Si nos ponemos a pensar, el deseo de Gato era bastante estúpido. Digamos que lo lograba, recuperaba sus 9 vidas, ¿y luego qué? ¿Volverá a su vida inauténtica para que pierda todas sus 9 vidas otra vez y que tenga que esconderse cuando llegue la última? Además, ¿cómo eso implica que la muerte no lo seguirá cazando y tomará de nuevo sus otras 9 vidas? Gato cree que eludiendo a la muerte se zafará de ella, pero esta es la razón por la que la muerte está tan enojado con él, porque la niega en la posibilidad de su existencia, lo ofende con esa afirmación, y, irónicamente, en vez de hacer que eso haga que Gato valore su vida, la está desperdiciando, no la vive como quiere, solo está sobreviviendo. ¿A eso le llamarías existir? En lo personal siempre me molestó esa discusión en internet de que la muerte, al cazar al gato, estaba haciendo trampa. Porque ¿desde cuándo la muerte hace trampa? Eso es ver a la muerte como una fecha determinada, no como una posibilidad. Y créanme, si fuera lo primero, todos moriríamos de viejos, cosa que no ocurre. No le puedes decir a la muerte que es una tramposa, porque es una simple excusa para intentar eludir a ella. Y no importa qué tan fuerte o saludable seas, siempre te la encontrarás, lo quieras o no. El diseño de la muerte me gusta en la película por esta razón. El lobo, en el imaginario colectivo, es la representación de un peligro latente. Es el quien se comió a Caperucita, el quien se comió al rebaño del pastorcito mentiroso, el perro que persigue a los gatos. Su diseño impone y nos recuerda por qué es el peligro de una posibilidad constante que siempre debemos tomar en cuenta, para ser responsables ante él y no huir a su presencia, y aceptar que en algún momento ganará la cacería. Sé que lo que dije suena muy pesimista. No importa lo que haga,
está en mis posibilidades morir. Pero si les cuento esto, es para que entiendan que, al tomar en cuenta la muerte, empezamos a ver a la vida de otra manera. Al fin de cuentas, yo todavía sigo vivo. La razón por la cual digo que somos seres para la muerte y no con la muerte es porque es algo relativo a mi existencia, no mi existencia en general. Sí, está en mis posibilidades morir, pero esa posibilidad no significa que mis proyecciones y posibilidades automáticamente se anulen por completo. Por eso el suicidio no es la posibilidad más auténtica que existe, sino ser conscientes de mi finitud y enfrentarme a ella. Pues es en la finitud que me hago consciente de mi vida y empiezo a proyectarme mis posibilidades de una manera responsable y libre. Es eso lo que Gato aprende en la película, dejar de huir de las consecuencias de sus actos y enfrentarlas de cara, para que así pueda gozar de su existencia de manera individual. En la escena en la que Perrito lo calma, es cuando él se sincera y acepta que le tiene miedo a la muerte. No es algo de que avergonzarse, todos tememos a morir, pero, al ser consciente, al fin reconoce la culpa que siente por Kitty por dejarla en el altar. Al hacerlo, no solo mejora su relación con Kitty, sino que ella le quita el remordimiento al confesarle que ella tampoco fue. Soy de los que piensa que Kitty dijo una mentira, pero al ver a Gato siendo más responsable de sus acciones, quiso que se quitara ese remordimiento y así disfrutar más de su compañía. Es en esos momentos cuando Gato aprende que hay satisfacción en comprometerse con la gente que cohabita con él, lo que más adelante le permitirá ver a sus vidas pasadas y decir que esa vida frívola que tenía antes no era lo que en realidad quiere su existencia. Pero es en la batalla final contra Lobo cuando Gato al fin entiende lo que necesitaba afrontar, la finitud de su ser, que no importa cuánto lo intente, es un ser relativamente a su propio fin, que no podrá escapar en todas sus posibilidades a la muerte, pues está presente en todas ellas. Pero es cuando al fin lo entiende y ve su vida pasar por sus ojos que se le desvela una verdad, que su existencia es completamente propia y que sea efímera no implica que lo que es significativo para él sea menos valioso, que sigue vivo y que va a existir y visualizarla de la forma que él decida, siendo totalmente responsable de ella. Por eso siempre luchará por vivir. Gato, al enfrentar a la muerte y cuidar de su vida, recuperó toda su autenticidad e individualidad. El gato por fin es libre. Por eso la muerte decidió dejar de cazarlo, porque Gato comprendió el papel que tiene en su existencia y nunca lo volverá a olvidar. Y esto es lo más significativo de la película y en lo personal de la filosofía de Heidegger. Se le pueden criticar muchas cosas válidas a Heidegger, su escritura engorrosa, su relación con el nazismo, que muchas veces su texto era muy repetitivo y tal vez que centra demasiado la realidad en la experiencia humana. Pero hay algo que siempre me marcará de su filosofía y que considero su mayor legado para la humanidad. Todos nos vamos a morir, no importa qué tan joven o viejo seas, ni lo saludable o insalubre que es tu vida, no importa la ideología o religión que profeses, o si sufriste más o menos que los demás, ni mucho menos importa lo buena o mala persona que fuiste. Todos somos seres efímeros, que tienen la posibilidad de que nuestra existencia termine en cualquier momento. Pero es cuando entendemos la muerte de esta manera que podemos valorar mejor la vida que experimentamos, e incluso luchar por que sea mejor. Porque al proyectarnos una existencia con toda la responsabilidad que eso conlleva, le damos el significado más digno y auténtico posible. Deberíamos dejar de preocuparnos por qué dirán de nosotros por el camino que tomemos para nuestra vida, y empezar a gozar la existencia que decidimos tomar con propiedad y responsabilidad, porque es cuando tenemos una mejor relación con la muerte que podemos vivir mucho mejor. La muerte es la posibilidad más propia, irrepetible e insuperable del Dasein. La anticipación de la muerte hace que el Dasein se apropie de su existencia como propia. Sabes que nos volveremos a ver, ¿verdad? Sí, hasta en la muerte. Y al fin pude analizar esta película. He preparado este video por mucho tiempo y me enorgullece que al fin ha terminado. Espero les haya gustado y que se fueran con un mensaje más optimista y existencial de la vida. Siempre es la intención que quiero dejar en estos videos, porque videos de filosofía habrá para largo y aún tengo temas que quiero tocar en el canal. Hasta entonces, muchas gracias por ver el video y no olvides compartirlo para que más gente lo vea. Sin nada más que decir, yo fui Mr. Guanuel y espero que se acuerden de este video cuando piensen en la muerte. Hasta la próxima.